El polvo del territorio de Montana se aferraba al vestido de cálico desgastado de Martha Coolidge como un recordatorio constante de la dureza de la vida en la frontera. Pero lo que realmente se le quedó grabado en el alma fue la imagen de Chayton, el pequeño paralizado de miedo frente a un búfalo que se le venía encima. En un instante, Martha tomó una decisión que sellaría su destino para siempre con el pueblo Lakota. Un acto temerario visto por las llanuras implacables desataría consecuencias insospechadas. Antiguas costumbres y visitantes inesperados llegarían a su rancho aislado, retando todo lo que creía saber y revelando un lazo más profundo que las propias colinas que la rodeaban. Prepárate para dejarte llevar por una historia de valentía, legado y vínculos inquebrantables en el corazón del viejo oeste. Corría el año 1888. El territorio de Montana era un lugar de contrastes feroces, de una belleza impresionante, pero moldeado a golpes por la necesidad de sobrevivir. Para Martha Coolidge, aquello era simplemente su hogar. Su cabaña pequeña pero firme, hecha de troncos ensamblados con barro y musgo, era el reflejo del esfuerzo callado y la voluntad férrea de su difunto esposo, Thomas. Él había entregado su vida a ese pedazo de tierra, arrancándoselo al monte con sudor y sueños, solo para ser vencido por una fiebre invernal 2 años atrás. Ahora la tierra y su soledad aplastante eran solo de ella. Martha no era una mujer frágil. La vida de frontera había limado sus bordes suaves, dejando una esencia dura y tenaz. A sus 34 años, su rostro era el mapa de su historia, líneas finas alrededor de los ojos, por mirar tanto tiempo al sol, y una boca firme que hablaba de batallas ganadas en silencio. Sus días eran un ciclo de pura necesidad, ordeñaba a vez su única vaca Guernsey antes del amanecer. Limpiaba la huerta que era su sustento, remendaba, cocinaba y limpiaba como quien sobrevive no por rutina, sino por convicción. El pueblo más cercano, Willow Creek, quedaba a un día entero a caballo. Y ese mundo le parecía ya ajeno. Una tarde sofocante de julio, el aire era tan denso que ni los pájaros cantaban. Un espejismo flotaba sobre las montañas Bighorn. Martha estaba afuera peleando con un desgarrón en la lona del cobertizo donde guardaba los granos. El olor a pino caliente y tierra seca era tan fuerte que mareaba. Entonces lo sintió. No fue un ruido primero, sino una vibración profunda en la suela de sus botas de cuero. Un zumbido bajo y constante que crecía con rapidez alarmante. Martha alzó la vista de golpe. Sus ojos azules rastreaban la pradera. Su mano, movida por puro instinto cultivado en soledad, se dirigió hacia la pared de la cabaña donde reposaba el viejo rifle Winchester de Thomas, siempre cargado. A través del calor, una figura oscura tomó forma. Era una pesadilla, un toro búfalo solitario, majestuoso y aterrador. Su cabeza peluda agachada, su cuerpo gigantesco, puro músculo y furia. Su carrera era una tormenta con patas. Y justo en su camino, sin moverse un milímetro, estaba un niño Lakota. El corazón de Martha golpeaba como tambor. Ella era una colona blanca en tierras que por generaciones pertenecieron a los Sioux. Los tratados eran frágiles. La paz apenas una capa delgada sobre años de resentimiento y sangre. Sabía bien lo que se murmuraba en Willow Creek, historias de ataques de violencia que pintaban a cada nativo como una amenaza. Pero en ese instante cegador, con el sol cayendo a plomo, todo eso se desvaneció. Ya no vio política ni odio, solo vio a un niño a punto de morir. «Muévete», su voz fue un grito áspero salido de lo más profundo que se perdió en la inmensidad y en el rugido creciente del toro.
El pequeño no tenía más de 7 u 8 inviernos. Era una figura delgada con pantalones de piel curtida y una túnica sencilla. Su cabello negro recogido con una cinta de cuero. El rostro del niño vuelto hacia la bestia que se le venía encima era el retrato mismo del terror paralizante. Se llamaba Chaiton, aunque Martha no sabía su nombre. Había salido corriendo tras una liebre su energía infantil, llevándolo demasiado lejos del resguardo de los suyos. La liebre ya ni se veía, y en su lugar se alzaba una mole de 2000 libras que anunciaba la muerte. No hubo tiempo para pensar, solo para actuar. Martha soltó la lona y se echó a correr. Corrió con una urgencia que no sentía desde aquella noche en que vio apagarse la mirada de Thomas. Su vestido de calicó le aleteaba en las piernas. Las botas viejas encontraban firmeza en la tierra cuarteada y reseca. El suelo ya temblaba. Sentía en los huesos el bramido del búfalo, olía en el aire ardiente el tufo salvaje de su furia. Alcanzó al niño justo cuando la sombra del toro se les echaba encima. Se le fue el aliento. No lo empujó suavemente. Lo lanzó. Un grito naciente desde lo más hondo le arrancó fuerza para hacerlo. Sus manos se estrellaron contra la pequeña espalda y lo arrojaron hacia un manchón de nopales, lejos de la embestida directa. En ese mismo instante, intentó girar y apartarse. No lo logró. Había ganado apenas un segundo para el niño, pero le costó caro. El búfalo, incapaz de cambiar su camino, giró la cabeza con fuerza brutal. No fue una cornada directa, pero sí un impacto devastador. Uno de sus cuernos, grueso y curvado como hoz, le alcanzó el muslo izquierdo. El dolor fue blanco hirviente total. Sintió desgarrarse la carne, el músculo. El golpe la alzó del suelo y la lanzó por el aire como si fuera un trapo viejo. Cayó con violencia. La cabeza dio contra una piedra que no había visto. Todo se volvió un remolino de luz, enceguecedora y pradera, girando hasta que el mundo se apagó en un terciopelo negro. Lo último que alcanzó a percibir fue el retumbar del búfalo alejándose con su furia y el llanto tembloroso del niño al que acababa de salvar. Cuando la conciencia regresó, lo hizo a oleadas de agonía. Un sabor metálico y espeso le llenaba la boca. La cabeza le latía como tambor de guerra, y su pierna era un universo ardiendo. Forzó los ojos. El mundo estaba inclinado, el cielo azul cegador indiferente. Chaiton estaba arrodillado a su lado, el rostro lleno de polvo y lágrimas. Ya no quedaba ni rastro de la osadía con la que había salido a cazar la liebre. Le tocaba el brazo con una mano temblorosa, los ojos grandes oscuros, entre el susto y la admiración. Luego nuevas sombras cayeron sobre ella. Martha apretó la mano por instinto, rascando la tierra en busca de una piedra, algo para defenderse. Miró hacia arriba y la sangre se le congeló. 3 guerreros Lakota montados a caballo la observaban desde lo alto. Sus siluetas se recortaban contra el sol implacable. Eran hombres delgados pero fuertes, rostros duros, impenetrables, ojos que no se les escapaba nada. Uno tenía un arco, otro un rifle más nuevo y mortífero que su viejo Winchester. Lo habían visto todo. El que estaba en medio, claramente el jefe, bajó de su caballo con una soltura casi felina. Era alto, con un rostro aguilucho endurecido por el sol y el viento. Su mirada recorrió el rostro pálido de Martha, empapado de sudor, luego la herida abierta en su muslo y por último al niño, su hijo. Era Black Hawk. Habló con Chaiton en la lengua gutural y fluida de los Lakota. El niño respondió de inmediato con voz temblorosa, señalando de Martha hacia donde había huido el toro. Los ojos de Black Hawk regresaron a ella. No había ternura, solo una evaluación honda penetrante. No solo veía a una mujer blanca,
Veía a una mujer desangrándose en tierras Lakota, una mujer que sin motivo que él pudiera entender, se había interpuesto entre su único hijo y una muerte segura. La tensión era espesa, asfixiante como el calor del verano. Martha, atrapada entre el dolor y el miedo, solo podía quedarse allí aguardando un juicio que no alcanzaba a comprender. El mundo iba y venía como si se disolviera. Martha sintió unas manos firmes alzarla con cuidado, y el movimiento le arrancó un nuevo oleaje de dolor punzante que le subió por la pierna como fuego vivo. Un gemido ahogado escapó de sus labios. Para su sorpresa, los guerreros Lakotas fueron delicados, medidos en sus gestos. Habían atado 2 largos postes a un caballo con un cuero estirado entre ellos, un travois, y la acomodaron allí como si fuera parte de su gente. Black Hawk volvió a arrodillarse a su lado. Esta vez la miró con seriedad y le habló en un inglés rudo lleno de acento. «Eres mujer fuerte». No fue una pregunta, pero él, ¿por qué flotó en el aire? ¿Por qué arriesgar la vida por un niño desconocido? Un niño del mismo pueblo que su gente temía y había expulsado. Martha intentó responder, pero la garganta le ardía de lo seca y la mente se le nublaba con el dolor. Apenas pudo sacudir la cabeza. «Era un niño», susurró. La respuesta pareció bastarle, o quizás solo lo dejó más intrigado. Asintió una vez breve y dijo algo en su lengua. Otro de los guerreros, un joven llamado Águila Quevadeando, sacó una bolsa de cuero. Se agachó junto a ella y empezó a tratar su herida. Martha se tensó temiendo lo peor, pero sus manos fueron increíblemente precisas. Lavó la herida profunda y desgarrada con agua tibia. Luego la llenó con una mezcla de hojas trituradas que despedían un olor fuerte pero limpio. Ardía pero pronto. Una extraña frescura comenzó a calmar el ardor. Después envolvió la pierna con tiras de piel limpia, ajustándolas bien. Le ofrecieron agua, y fue lo más dulce que había probado en su vida. Cuando ya se alistaban para partir, Chaiton se le acercó una vez más. Le colocó una piedra lisa de río en la mano y cerró sus dedos alrededor de ella. Fue un gesto simple, pero de un simbolismo profundo, más allá de las palabras. El trayecto fue una sucesión difusa de dolor y semiconciencia, el vaivén del travois, el sol quemando arriba las figuras serias de los guerreros, cabalgando a su lado. No la llevaron hacia las montañas distantes, donde probablemente estaba su campamento. Black Hawk, tras escuchar a su hijo, ordenó que fueran hacia donde ella vivía. Cuando llegaron a la cabaña, debió parecerles pobre y solitaria. Fue el propio Black Hawk quien la cargó hasta adentro con una fuerza que parecía sobrehumana. La colocó con delicadeza sobre su cama de soga. Otro guerrero encendió el fuego. Uno más revisó el vendaje de su pierna. Se movían en su hogar pequeño, con una eficacia serena que resultaba extraña, pero de algún modo reconfortante. Antes de irse, Black Hawk se paró frente a ella una última vez. «No olvidamos», dijo con voz baja y firme. «Vida por vida. Esta es deuda de sangre. Volveremos». Y así desaparecieron en la llanura con el mismo sigilo con el que habían llegado. Martha quedó sola en el silencio espeso de su cabaña, con el aroma de hierbas desconocidas aún en el aire y la piedra lisa y fresca en su puño cerrado. Los días siguientes fueron una pesadilla de fiebre y delirio. El dolor de la pierna no daba tregua. Como era temido en todo lugar de frontera, la infección llegó. La fiebre la consumía, la empapaba en sudor y la hacía tiritar. Veía visiones extrañas, búfalos corriendo el rostro de Thomas, desvaneciéndose. Estaba demasiado débil para buscar agua, demasiado enferma para avivar el fuego. Sintió con esa certeza helada de quien ya no se engaña que se estaba muriendo. Las palabras de los Lakotas, «volveremos», sonaban como promesa vacía, tragadas por la vastedad
indiferente del paisaje. Mientras tanto, en Willow Creek se gestaba otra tormenta. El pueblo era un conjunto polvoriento de fachadas falsas, un saloon, una tienda general regenteada por un tipo astuto llamado Silas Croft, la herrería y la oficina del sheriff. Allí mandaba el ayudante del alguacil, Jasper Thorne. Thorne era un hombre templado en el fuego de la guerra, un exmilitar que había participado en las campañas más crueles de la década de 1870. Aunque el conflicto terminó, él lo seguía llevando dentro. Alto enjuto, con un rostro que nunca sonreía, y unos ojos del color del cielo. En enero. Thorne veía el mundo en términos absolutos. Los colonos representaban el orden, los indígenas, la barbarie. Decía que su esposa y su hija habían muerto en un ataque, pero también dejaba caer que la historia era más enredada. Hablaba de enfermedades, de un invierno demasiado cruel. Aún así, su duelo se había convertido en una narrativa de culpa, una historia que alimentaba su odio como el viento aviva un incendio. En Willow Creek, la ley tenía su rostro, y esa ley estaba manchada por sus prejuicios. Las noticias tardaban, pero siempre llegaban. Un buscador de oro de paso rumbo a las sierras había acampado cerca de una lomita y con su catalejo juraba haber visto guerreros lakotas en la propiedad de los Coolidge. No vio a Martha, pero sí a los caballos, a los hombres. Suficiente para alarmarse. Entró al pueblo con un cuento que con cada repetición se hacía más grande. Cuando la historia llegó a los oídos del subcomisario Thorne, en la cantina ya hablaban de una docena de guerreros atrincherados en la cabaña de la viuda, probablemente teniéndola prisionera. O algo peor. Thorne apretó la mandíbula. Martha Coolidge. Sabía quién era, una mujer terca que se negaba a vender su parcela al ganadero Harrison K., el mismo que intentaba adueñarse del valle. Para él, una mujer sola en esa zona era una insensatez, una provocación. Solo estaban ahí, dijo Jasper Silas Croft, el dueño de la tienda, pasándose nerviosamente un trapo por un vaso. El buscador dijo que se fueron al rato. Nunca están solo ahí, gruñó Thorne con voz dura. Están espiando, buscando puntos débiles. Y no hay debilidad más clara que una mujer sola. Bebió de un trago su whisky, pero la bebida no ablandó ni un ápice las líneas de su rostro. Ya ha de estar muerta. Y esa tierra regresará al monte, o peor a ellos. El miedo en la cantina se podía tocar. Vivían al borde de un mundo que no entendían, y Thorne sabía cómo avivar esa inquietud. Para él, proteger a su gente significaba atacar antes. Salgo al amanecer, anunció al salón. No era una convocatoria. Aún no. Era algo personal. Iba a comprobar con sus propios ojos lo que tramaban los lakotas. Iba a reafirmar su dominio, su visión del mundo, contra esa tierra salvaje que tanto odiaba. Si la viuda Coolidge seguía con vida, la rescataría aunque ella no lo pidiera. Si no, encontraría cualquier excusa para vengarse. Al amanecer siguiente, mientras las sombras se alargaban sobre el llano, el subcomisario Jasper Thorne ensilló su caballo. Su Winchester brillaba al costado, su cara era de granito. Cabalgaba hacia el rancho Coolidge, cargando su propia guerra rumbo a un encuentro con algo que no podía entender. Martha flotaba en una penumbra de fiebre y dolor. Había perdido la noción del tiempo. 2 días, 3. Su mundo se reducía a las 4 paredes de la cabaña, las sábanas arrugadas de su cama y el latido ardiente en su pierna. La pasta que le aplicaron los guerreros ya estaba seca y una línea roja y temible subía por su muslo. El desánimo empezaba a colarse en sus huesos como un hielo lento y definitivo. Entonces escuchó algo, un ruido suave justo afuera de la puerta. No eran botas, eran mocasines rozando la tierra seca.
Su corazón se detuvo de miedo. Volvían para rematarla, a saquear lo poco que tenía. La puerta crujió, dejando entrar una franja de luz matutina. Apareció una figura. No era el imponente Black Hawk, sino una anciana con el rostro lleno de arrugas, bellamente entrelazadas. Su cabello plateado caía en 2 trenzas largas. Detrás venía Chaitán sujetando el vestido de piel de venado, mirándola con ojos cargados de silenciosa preocupación. El nombre de la anciana era Wiyaka Feather. Era la curandera del clan, y se movía con una gracia serena que de inmediato aquietó el galope desbocado del corazón de Martha. Llevaba consigo el aroma del pasto dulce y la salvia quemada, y un aire de sabiduría tan antigua como las montañas. Dejó a un lado un atado de raíces y hierbas y se acercó al catre. No hablaba inglés, pero sus manos tenían su propio idioma. Con suavidad retiró la venda sucia de la pierna de Martha. Al ver la herida inflamada, soltó un chasquido suave de desaprobación. No dudó ni un instante. Durante los 2 días siguientes, Wiyaka y Chaitán se convirtieron en su sombra. Wiyaka hervía hierbas sobre el fogón, preparando mezclas humeantes de olor fuerte con las que limpiaba la herida. Hacía cataplasmas de raíces masticadas y barro para sacar el calor y la infección. Preparaba infusiones amargas que Martha tenía que pasar a fuerza de voluntad, pero que bajaban la fiebre y le aclaraban la mente. Chaitán en su silencio era compañía constante. Le traía agua del pozo en una taza de hojalata, cuidando con sus pequeñas manos que no se derramara ni una gota. Mantenía lleno el cajón de leña junto al fuego. Una tarde le ofreció una rosa silvestre un poco aplastada como regalo mudo de belleza en medio del dolor. Martha, débil como estaba, logró esbozar una sonrisa. En ese cuidado tímido y constante, vio un valor que rivalizaba con su propio acto impulsivo. Ya no era solo el niño que había salvado. Se estaba volviendo su amigo. Al 5.º día después de la estampida de búfalos, Martha despertó con la mente clara por primera vez. La fiebre se había ido. El dolor en la pierna se había vuelto un malestar soportable. Seguía débil pero viva. Wiyaka estaba sentada en la mecedora que Thomas había fabricado, remendando una de sus camisas con una aguja de hueso, una imagen tan apacible que parecía irreal. Fue más tarde ese día cuando llegaron. Todo comenzó como un murmullo, un sonido que parecía salir de las entrañas mismas de la tierra, el ritmo constante de un tambor, acompañado del canto suave de voces humanas. Martha se incorporó apoyándose en los codos, los ojos muy abiertos. Wiyaka asintió con calma y fue hacia la puerta. Una procesión cruzaba la pradera en dirección a la cabaña. No era una partida de guerra, era una delegación. Al frente caminaba Black Hawk con porte digno y majestuoso. A su lado, un hombre mucho mayor de rostro, marcado por los años, y melena blanca suelta. Llevaba un impresionante penacho de plumas de águila, que dejaba claro su rango como sabio del consejo. Era Oso del Sol, guardián de la historia y tradiciones espirituales del pueblo. Detrás de ellos, 2 hombres jóvenes cargaban un objeto voluminoso envuelto en piel de búfalo pintada. Otros miembros de la tribu, hombres y mujeres, los seguían con rostros serios y decididos. La marcha se detuvo a una distancia prudente de la cabaña. Black Hawk y Oso del Sol se adelantaron hasta el umbral donde Wiyaka ya los esperaba. La saludaron con respeto profundo. Entonces los ojos viejos pero agudos de Oso del Sol se posaron en Martha tendida en el catre. Entró. Su sola presencia llenó la pequeña cabaña. Se acercó a su lado y la observó largamente con una mirada que pareció atravesarle el alma. Habló con una voz seca como hojas al viento, y Black Hawk tradujo. La mujer blanca con el espíritu de la osa empezó.
Oso del Sol, y un escalofrío recorrió la espalda de Marta. Me llamo Oso del Sol. He visto 80 inviernos. He visto llegar al caballo de hierro y a los hilos que hablan. He visto tratados firmarse y romperse como ramas secas. He visto mucho odio. Guardó silencio dejando que sus palabras flotaran en la cabaña. El odio es un fuego que consume a quien lo carga. El valor es un manantial que da vida a todo el que bebe de él. Tú le diste a mi bisnieto Chaitán de esa agua de valor. Ofreciste tu vida por la suya. Esa es una deuda que no se paga con caballos ni con pieles. Es una deuda del espíritu. Marta no pudo decir una sola palabra abrumada por lo que estaba ocurriendo. Solo escuchaba con el corazón retumbando. El gran espíritu Wakanta no juzga a una persona por el color de su piel, sino por la verdad que habita en su corazón. Songbird siguió hablando, su voz cobrando fuerza. Tu corazón es sincero. Has honrado a nuestro pueblo, y por eso hemos venido a honrarte a ti. Hizo un gesto hacia los hombres que esperaban afuera. Ellos avanzaron solemnemente y con gran ceremonia introdujeron un objeto envuelto en la cabaña. Lo colocaron con cuidado sobre el suelo y comenzaron a desenvolverlo. Era un tambor, pero no se parecía a ningún otro que Marta hubiera visto. Era enorme, de unos 90 centímetros de diámetro, tallado a partir de un solo tronco ahuecado de álamo. El parche estaba hecho de cuero de búfalo tenso, como un tambor de guerra, sujetado con clavijas de madera. Sobre la piel estaban pintados símbolos minuciosos: un búfalo, un águila en vuelo, un rayo, y en el centro un círculo formado por manos humanas entrelazadas. La baqueta era un trozo de madera sencillo envuelto en cuero suave y adornado con una sola pluma de halcón de cola roja. Este es el Kage-a Wakan. El halcón negro tradujo las palabras de Songbird, el tambor sagrado. No es un objeto de guerra. Su voz es el latido de nuestra madre, la tierra. Habla de sanación, de comunidad, del círculo de la vida que nos une a todos. No se ha entregado a nadie fuera de nuestro pueblo desde la época del abuelo de mi abuelo. Songbird tomó la baqueta y con un respeto casi sagrado golpeó suavemente el centro del tambor. Un sonido profundo y vibrante llenó la cabaña. Era tan potente que no solo resonaba en el aire, sino dentro del pecho de Marta, en la médula de sus huesos. Era un sonido de fuerza inmensa, pero también de una paz mayor aún. Este es nuestro regalo para ti, dijo el halcón negro, su voz cargada de emoción. Es la señal de que te reconocemos. Vemos a la mujer que salvó al hijo de nuestro jefe. Vemos a una vecina. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas, nublando la imagen sagrada frente a ella. En su vida solitaria, marcada por pérdidas y penurias, jamás imaginó vivir algo así. Esperaba sospechas, tal vez represalias, por cruzar los caminos de su cultura. Pero jamás pensó recibir honor. Nunca imaginó que un puente pudiera alzarse sobre el abismo de miedo y desconfianza que dividía sus mundos. Mientras el sonido vivo del tambor sagrado se desvanecía, otro sonido irrumpió seco, molesto. El tintinear de una espuela, el crujido de una bota pesada sobre la tierra y una voz que cortó el aire como vidrio roto. ¿Qué demonios está pasando aquí? El ayudante del sheriff, Jasper Thorne, apareció en el umbral con la mano apoyada en la culata de su revólver enfundado y el rostro endurecido por la furia. La llegada del ayudante Thorne rompió la paz delicada que reinaba en la cabaña como una piedra arrojada contra una ventana. El aire, que un momento antes vibraba con respeto y solemnidad, se tensó al instante con una electricidad cortante. Su figura alta y enjuta ocupó el marco de la puerta, bloqueando la luz de la tarde y proyectando una sombra amenazante sobre todo. Sus ojos grises como pedernal
recorrieron la escena interpretándola desde el filtro oscuro de su prejuicio. No vio un acto de honra. Vio una cabaña llena de salvajes. Vio a un anciano con penacho que le pareció un jefe de guerra a un guerrero firme que claramente era el líder, y a varios más afuera. Vio el tambor pintado y lo juzgó como parte de un ritual pagano. Y vio a Martha Coolidge, pálida recostada en su cama, como si fuera una víctima, una prisionera en su propia casa. «Señora Coolidge». «¿Está usted bien?», exigió Thorne, su tono impregnado de autoridad. Dio un paso al interior, lanzando miradas fugaces hacia el halcón negro y Sunbear, considerándolos amenazas a neutralizar. «No se preocupe, señora. Ya estoy aquí. La sacaré de esta». Antes de que alguien pudiera decir algo, Halcón Negro avanzó colocándose sutilmente entre el ayudante del sheriff y la cama de Martha. No emitió sonido alguno, pero su presencia hablaba por sí sola. Él era el guardián de ese espacio. Su rostro era una máscara de piedra, pero en sus ojos ardía una llama peligrosa. «Aquí no hay ningún problema, agente de la ley», dijo Halcón Negro, pronunciando su español con claridad y decisión. Thorne resopló torciendo los labios en una mueca sarcástica. «Ningún problema. Salgo a revisar cómo está una viuda sola y me encuentro su cabaña tomada por los tuyos. A mí no me parece una visita amistosa». Hizo un ademán despectivo hacia el tambor sagrado. «¿Qué es esto? Una especie de reunión tribal antes de prenderle fuego a todo». Un murmullo de indignación recorrió al grupo de lakotas que estaban afuera. La ofensa había sido grave. El rostro milenario de Sunbear no se alteró, pero sus ojos reflejaron una tristeza profunda. Ya había presenciado muchas veces cómo la ignorancia contaminaba hasta las mejores intenciones. Fue Martha quien encontró su voz débil, pero cargada de una indignación que incluso a ella le sorprendió. «Ayudante Thorne está equivocado», dijo incorporándose con esfuerzo entre las almohadas. «Estas personas son mis invitados. Ellos me salvaron la vida». Thorne giró la cabeza hacia ella con expresión de incredulidad. «La salvaron, señora. Con todo respeto, ha pasado demasiado tiempo sola en este lugar. Esta gente no salva a personas como nosotros. Esperan el momento de debilidad. Le han llenado la cabeza de historias. El que está equivocado es usted, agente», replicó Martha, su fuerza creciendo con cada palabra nacida de la rabia contenida. Señaló con el dedo tembloroso su pierna vendada. «Un búfalo me embistió. Ya estaría muerta por la fiebre si no fuera por ellos». Por su curandera Wicca asintió hacia la anciana, que miraba a Thorne con ojos tranquilos, pero llenos de sabiduría. «No han hecho más que tratarme con respeto y compasión». Thorne no supo qué decir. Aquello no se parecía en nada al escenario que él había imaginado. La viuda no estaba aterrada ni manipulada, estaba defendiendo a quienes la rodeaban. Con pasión, Thorne soltó una risa seca desagradable. «Su compasión es una máscara. Yo los conozco bien. Luché contra ellos durante años. Sé lo que hacen con las familias, con los hogares». Bajó la mano del revólver y la posó sobre el mango del cuchillo que colgaba de su cinturón. Una sombra de recuerdo real o imaginado cruzó su rostro. «No se les puede confiar, señora Coolidge. Les ordeno que se marchen. Váyanse de esta propiedad ya». Dirigió esas últimas palabras directamente a Halcón Negro con una voz cargada de autoridad impuesta por la placa. Pero Halcón Negro no se movió. Se mantuvo firme, un muro de silencio desafiante. El aire se volvió denso, pesado. Los guerreros más jóvenes que estaban afuera comenzaron a cambiar de posición, acercando las manos a sus armas. Chaiton, que hasta entonces permanecía junto al fogón, se acercó al lado de su padre en un gesto silencioso de apoyo.
Esta tierra no reconoce su placa, dijo Halcón Negro con voz baja y cortante. Reconoce al sol a la lluvia y al pueblo Lakota. Estamos aquí para saldar una deuda. Nos iremos cuando el ritual termine. El ritual ha terminado, gruñó Thorn, perdiendo la paciencia. Su mano volvió al revólver, el pulgar sobre el martillo. No lo repetiré. El corazón de Marta latía con fuerza. Todo se estaba saliendo de control. Una chispa más y ardería la violencia. Ella era el puente entre dos mundos, y ese puente estaba por arder incendiado por el mismo hombre que afirmaba protegerla. «¡Agente, deténgase!», gritó intentando bajar las piernas de la cama, lo que le arrancó un grito de dolor en el muslo. «Usted no entiende este tambor. Es un regalo sagrado, un símbolo de paz. Está deshonrándolos, y me está deshonrando a mí. Paz. Eso llama usted paz». La voz de Thorn destilaba veneno. No hay paz. No mientras ellos sigan pisando esta tierra. Esta tierra fue suya mucho antes de que fuera tuya. Agente. La respuesta de Marta brotó firme con una fuerza que ella misma no sabía que tenía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una verdad que Thorn no estaba dispuesto a aceptar. No la vio como una aliada con voz propia, sino como una traidora que hablaba por el enemigo. Levantó su revólver. El clic metálico del martillo, al ser tensado, retumbó en el silencio cargado de tensión dentro de la cabaña. «Es tu última oportunidad», advirtió Thorn, apuntando directo al pecho de Halcón Negro. «Váyanse ahora». Afuera Wanley y otro guerrero ya tenían sus rifles listos. Oso del Sol puso con calma una mano sobre el brazo de Weleyiwi sin pronunciar palabra. Todo dependía ahora de los dos hombres en el centro del huracán. Marta, paralizada por el espanto, apenas podía respirar. Aquel acto de valor que lo había iniciado todo estaba a punto de terminar en una masacre justo dentro de su propia casa. El tambor sagrado, símbolo de unión y sanación, reposaba silencioso en el suelo, testigo involuntario del odio que había venido a combatir. El instante se estiró como una eternidad. El cañón del Peacemaker de Thorn apuntaba con precisión al corazón del jefe Lakota. Halcón Negro no se movió. Su rostro era inquebrantable como tallado en piedra. Era un líder, un guerrero. Dar un paso atrás ante una amenaza así significaba perder el respeto de su gente. Pero avanzar implicaría la muerte segura de muchos, tal vez, incluso de la mujer a quien habían venido a rendir homenaje. Fue Oso del Sol quien rompió el hechizo. El anciano dio un paso al frente lento y firme, colocándose levemente al costado de Halcón Negro. Su figura frágil contrastaba con la tensión latente entre los dos hombres. No miró el arma de Thorn, miró directo a sus ojos. Lordman Sunbear dijo con serenidad sin necesidad de intérprete: «El arma que sostienes hace ruido, pero tu corazón grita más fuerte. Puedo oír su dolor, late como un tambor roto». Thorn se estremeció como si le hubieran golpeado el pecho. «Apártate, anciano», gruñó. «Un hombre que ha perdido tanto», prosiguió Oso del Sol, con una tristeza que se colaba en cada sílaba, «solo ve la pérdida en los rostros ajenos. Miras a mi hijo y no ves honor. Ves un fantasma, el fantasma de tu propio dolor». «No sabes nada de mí», escupió Thorn, pero una sombra de duda cruzó por su cara. Las palabras del anciano habían tocado una herida más profunda que cualquier bala. «Conozco la historia que te cuenta el corazón», susurró Oso del Sol. «Una esposa, una hija pequeña. No fueron tomadas por los Lakotas en una redada como tú dices al pueblo. No fueron raptadas por los Cheyennes. Fue la fiebre manchada, la enfermedad del invierno, esa que no distingue color de piel. Lo sé porque también nuestros niños murieron ese mismo invierno cuando soplaba el viento azul del norte.
El color se desvaneció del rostro de Thorn. Sus nudillos apretados al arma se habían vuelto blancos. Esa historia era su secreto más profundo. Una verdad enterrada bajo capas de odio, porque la idea de un destino cruel e injusto era más insoportable que la mentira de un enemigo. Odiar era más fácil que aceptar el vacío de una pérdida sin sentido. ¿Cómo podría este viejo saber eso? Eso es mentira, susurró Thorn, pero su voz carecía de fuerza. La base de su furia se desmoronaba. La verdad siempre encuentra cómo hacerse oír, dijo Oso del Sol con dulzura. Has cargado con ese fantasma demasiado tiempo. Te has cegado. No puedes ver a la mujer que viniste a salvar porque estás ciego por la familia que no pudiste proteger. Déjalo ir, Jasper Thorn, o ese espectro acabará por devorar lo que queda de tu alma. El uso de su nombre pronunciado con esa autoridad serena lo sacudió por completo. La mano que sostenía el revólver tembló. Su mirada saltó de los ojos compasivos de Oso del Sol al rostro suplicante de Marta, y luego a Halcón Negro, que no se había movido ni un centímetro, pero cuyo semblante había dejado la rebeldía para adoptar una piedad fatigada. Ya los veía de otro modo. Por primera vez no los vio como un enemigo uniforme, sino como personas. Vio a un anciano ofreciendo sabiduría a un jefe, defendiendo su dignidad a una mujer, protegiendo a quienes la habían salvado. Toda la historia que había sostenido su existencia empezaba a resquebrajarse. Con un suspiro tembloroso, Thorn bajó lentamente la pistola a regañadientes. No la guardó. Simplemente la dejó colgar a su lado como un peso muerto. La amenaza inmediata se disipó. El suspiro colectivo dentro de la cabaña fue casi imperceptible, pero se sintió profundamente. Los dos guerreros que aguardaban fuera bajaron sus rifles con precaución. La ceremonia no ha concluido, declaró Halcón Negro, con una voz ya sin desafío, solo con una dignidad serena. Vinimos a honrar a esta mujer. Así lo haremos. Thorn no dijo una sola palabra. Parecía perdido flotando entre los escombros de su propio rencor. Miró a su alrededor a la escena insólita que había interrumpido dentro de esa humilde cabaña. Observó el tambor. Sus símbolos pintados parecían burlarse de la simplicidad de su visión del mundo. Retrocedió tambaleante saliendo al sol áspero, una luz que ahora parecía revelar más de lo que ocultaba. Tenía el aspecto de un hombre que de repente había envejecido 10 años. Yo... empezó a decir, pero se quedó ahí. No había palabras. ¿Qué podía decir? Se dio la vuelta no con la arrogancia de un alguacil, sino con la resignación de alguien derrotado, y caminó hacia su caballo. Montó con dificultad y sin mirar atrás, se alejó solo perdiéndose en las vastas llanuras que ahora eran testigos de su derrumbe interior. Dentro de la cabaña, el silencio que quedó fue diferente. Ya no tenso, sino purificador. Oso del Sol volvió su atención hacia Marta. Las heridas más profundas, dijo mientras sus ojos se clavaban en los de ella, no son las del cuerpo. Hizo un gesto hacia Halcón Negro. El jefe asintió y salió a hablar con los suyos. La ceremonia se completaría. Marta, débil y agotada hasta lo más hondo del alma, observaba los preparativos. Había protegido a un niño de un búfalo, y sin querer, había salvado a todos los presentes de una masacre. Se había interpuesto no con un arma, sino con la verdad. Y en ese instante comprendió que el lejano oeste no era solo una lucha por tierras, sino por el alma, y que las fronteras más profundas eran las que habitaban dentro del corazón humano. Con la amarga partida de Thorn, una calma honda y sanadora descendió sobre aquel hogar. La tensión sofocante que él había traído se desvaneció en el cielo abierto de la pradera, dejando un aire más ligero, cálido y cargado con un renovado sentido de lo sagrado.
Los lakotas apostados afuera, antes tensos como resortes, soltaron los hombros. La amenaza inmediata de violencia había desaparecido, dejando atrás no un vacío, sino un espacio listo para ser llenado con el propósito verdadero que los había convocado. Oso del Sol volvió a mirar a Marta con sus ojos antiguos y compasivos. Ella aún seguía recostada contra las almohadas, con el corazón latiendo con fuerza por la adrenalina del enfrentamiento. Una sonrisa suave llena de comprensión apareció en los labios del anciano. «El espacio ya está limpio», dijo su voz, un ancla en medio de la tormenta emocional. «Ahora debe hablar el corazón de la madre». Al oír sus palabras, Waka, la vieja curandera, se movió con una serenidad certera. De uno de sus atados de cuero sacó una gruesa trenza de salvia seca. Encendió un extremo en las brasas del fogón y una columna de humo blanco grisáceo aromático comenzó a elevarse, enroscándose hacia el techo. Canturreando suavemente, caminó por el perímetro de la cabaña, agitando el humo con una pluma de águila. Puso especial cuidado en el umbral donde había estado Thorn, haciendo ondear el humo como si con ello expulsara físicamente el veneno que aún quedaba en el aire. El aroma intenso, limpio, llenó el espacio. Era un perfume de purificación que parecía arrancar de raíz todo lo tóxico que allí se había respirado. Halcón Negro volvió a entrar, su expresión antes severa, ahora aliviada visiblemente. Lo acompañaban su esposa Tadwin y otras dos mujeres. Se movían con una solemnidad serena, casi sagrada, y su sola presencia transformaba aquella cabaña sencilla en un espacio ceremonial. Tadwin se acercó al lecho de Marta. Su rostro era como un mapa sereno de fuerza callada, y sus ojos oscuros contenían una gratitud líquida que no necesitaba palabras. Alargó la mano y apretó con suavidad los dedos de Marta. Fue un gesto breve, pero cargado de sentido, una conexión profunda de entendimiento compartido. Luego colocó a los pies de la cama una bolsa de piel de venado adornada con finas cuentas. Era pesada y por sus detalles tan cuidados, Marta comprendió que era un regalo íntimo y de gran valor, seguramente fruto de muchas noches de invierno dedicadas a su confección. Entonces dio inicio el rito. Los dos hombres que habían traído el tambor lo colocaron en el centro de la estancia. Retiraron la manta que lo cubría por completo, revelando la belleza de sus símbolos pintados. Zumber se arrodilló frente a él, no como quien se prepara para tocar un instrumento, sino como un guía espiritual ante su altar. Tomó el mazo envuelto en cuero y, tras una pausa de contemplación silenciosa, comenzó un ritmo suave y constante. Tum, 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 tum. Era un sonido que parecía surgir desde las entrañas de la tierra, un latido que no imitaba solo al corazón humano, sino al pulso profundo y paciente de la vida misma. Enlazaba esa pequeña cabaña con el centro mismo del universo. Zumber comenzó a entonar su voz baja y melódica, un río de palabras antiguas que fluía por la habitación. No era un canto de guerra ni de victoria, sino una melodía que hablaba de la creación de la vida del círculo sagrado sin fin. Los demás lakotas, reunidos justo afuera de la puerta abierta, formaban un semicírculo de respeto y se unieron. Voces de hombres y mujeres, de mayores y jóvenes, tejían una armonía compleja y sobrecogedora que subía y bajaba al ritmo del tambor. Aquel canto era historia viva. El primer verso hablaba del búfalo, ese hermano lanudo y colosal, que entrega su vida para que el pueblo tenga alimento, abrigo y cobijo. Honraban su fuerza y su sacrificio. Mientras cantaban, Marta recordó la furia aterradora del toro, pero el canto le dio un nuevo sentido al recuerdo, envolviéndolo en una sensación de propósito sagrado que hasta entonces no había comprendido.
El segundo verso narraba el valor de una osa madre defendiendo a su cría del acecho de un lobo hambriento. Era un relato de amor feroz y sin condiciones. Marta, sin pensarlo, miró a Tadwin, que estaba junto a Halcón Negro con la mano apoyada en el hombro de Chayton. Sus miradas se cruzaron en medio de la sala. Y en ese instante compartido Marta sintió que las unía una comprensión silenciosa, un reconocimiento mutuo del instinto primario que la había empujado a salir sola a la llanura. El tercer verso era nuevo compuesto para ese día. La voz grave de Halcón Negro tomó el liderazgo y aunque las palabras eran en lakota, el mensaje era claro. El canto hablaba de la mujer extranjera, la que poseía el espíritu de la osa, la que no huyó del trueno, sino que se plantó ante él. Contaban cómo puso su cuerpo entre los cuernos del búfalo y el niño lakota sin pedir nada a cambio. No lo presentaban como un simple acto de valentía, sino como una reparación, una costura de ternura en el tapiz desgarrado por el miedo. Mientras la melodía la envolvía, Marta sintió las vibraciones del tambor llegarle hasta la médula. El ritmo constante parecía subir por el entarimado por las patas de su cama sencilla y adentrarse en su propio cuerpo. Resonaba con el dolor profundo de su muslo y casi podía jurar que sentía el latido palpitando en su herida, en proceso de sanación, no como dolor, sino como un calor depurador y restaurador. Era como si el tambor hablara directamente a su sangre, a sus sentidos, a cada una de sus células, recordándoles la melodía de la integridad. Las lágrimas bajaban por su rostro sin freno, no por tristeza, sino por una catarsis abrumadora. Miró los rostros dentro y fuera de su casa. Sunbear con los ojos cerrados, su espíritu navegando por el río del tiempo. Halcón Negro, de pie orgulloso, su voz fundida en el coro, la mirada posada sobre su hijo, con un amor inconmensurable. Chayton, atento siguiendo el ritmo del tambor con los ojos llenos de asombro, su manita descansaba ahora sobre la madera, percibiendo el latido de la historia de su gente. Eran aquellos a quienes le habían enseñado a temer los salvajes del mundo, atormentado de Jasper Thorne. Pero dentro del espacio sagrado que creó el tambor, Martha no vio salvajismo alguno. Vio familia, vio comunidad, vio un pueblo ligado por tradiciones tan hondas y potentes que eran capaces de tomar un gesto de bondad de una desconocida y convertirlo en leyenda. Cuando se desvanecieron las últimas notas del canto, dejando solo el eco suave del golpe final del tambor, Sunbear se incorporó lentamente. La miró con una mezcla de firmeza y ternura. «Este tambor es tuyo, ahora Arthur Coolidge», dijo Halcón Negro. Tradujo con una solemnidad contenida. «Su espíritu Suwanagi habita desde hoy este hogar. Es un sanador. Cuando el recuerdo de la fiebre del invierno te haga doler la pierna, toca el tambor. Cuando el vacío por la ausencia de tu esposo te oprima el pecho, toca el tambor. Deja que su voz te recuerde que no estás sola en esta tierra. El círculo del pueblo es amplio y hoy se ha ensanchado para abrazarte a ti también». Dio un paso hacia ella, su tono bajó apenas. «Y cuando el mundo te traiga más hombres, como el que acaba de marcharse, hombres con el corazón mudo por el dolor o el odio, toca el tambor. Tócalo con fuerza, que ruede por estas colinas, que sea un recordatorio para todos los que lo escuchen del verdadero latido ese que han olvidado dentro de sí mismos». El rito había concluido. La delegación lakota se preparaba para partir. No hubo despedidas largas ni discursos. Su salida fue tan digna y silenciosa como su llegada. Tadwin le dio un último apretón de mano a Marta. Halcón Negro la miró a los ojos y asintió con lentitud, con un respeto que decía más que 1000 palabras. Chaytan Shai, ya cerrada la ceremonia, se acercó a su lecho
y colocó en su palma un pequeño aro de pasto dulce, trenzado con detalle. Después volvió junto a su padre. Todos se giraron y caminaron de regreso hacia la llanura. Eran una fila de siluetas nobles recortadas contra el naranja intenso del atardecer, hasta que el vasto horizonte los engulló dejando en el polvo solo sus huellas, y en el aire el eco de su canto. Marta se quedó sola, pero el silencio en su cabaña ya no era el mismo. Ya no era el vacío aplastante de la soledad que había sufrido durante 2 años. Ahora era un silencio vivo cargado de la resonancia del tambor impregnado del recuerdo de un canto sagrado y tibio, como un abrazo compartido. Su mirada se posó sobre el Kanega Wajan, plantado en el centro del piso, como un nuevo fogón, un obsequio, un honor y una enorme responsabilidad. Era un puente entre su mundo y el de ellos, un puente que no había pedido, pero del cual ahora era guardiana. Las estaciones pasaron. El calor abrasador del verano se dio paso a la melancolía dorada del otoño y luego a las nieves profundas y purificadoras del invierno. Su pierna sanó por completo, dejando una cicatriz larga y plateada en el muslo como un mapa físico de su transformación. Nunca volvió a ver a Jasper Thorne. Según le contó Silas Croft, en una de sus raras visitas con provisiones desde Willow Creek, el ayudante del sheriff había renunciado y se había marchado hacia el norte. Algunos decían que perseguía fantasmas, otros que huía de ellos. Nadie lo sabía con certeza. La vida de Marta halló un nuevo compás. En las noches quietas, cuando el viento aullaba en las esquinas de la cabaña y el pasado amenazaba con regresar, ella realizaba un pequeño ritual. Encendía un poco de salvia, dejando que su aroma purificara su humilde hogar. Luego tomaba el bastón adornado con plumas, se sentaba en el suelo frente al Kanega Wakan y lo golpeaba. ¡Bum! El sonido profundo y envolvente salía disparado de su cabaña hacia el arroyo helado, atravesando las llanuras nevadas. Era más que un sonido. Era una afirmación. Era una oración. Era el compás firme y constante de un corazón que había sido quebrado por la pérdida y luego sanado por un lazo impensable. Era el pulso de una nueva historia. Una historia donde su destino quedó unido para siempre al de la gente de las llanuras. Y cuando el eco se apagó en el vasto silencio estrellado de la noche, en Montana, Martha Kulach lo supo con certeza, no estaba sola. Era la guardiana de ese latido. El eco de ese tambor sagrado narra un relato que va más allá del tiempo. Una historia donde un solo acto de valentía se propaga como ola cura heridas antiguas y tiende puentes donde antes solo hubo muros. Martha Kulach y el pueblo Lakota compartieron una verdad que aún hoy seguimos buscando: que nuestra humanidad compartida es un ritmo más fuerte que el miedo. Si esta historia de coraje, honor y unión inesperada resonó contigo, ayúdanos a mantener vivas estas voces. Dale me gusta para mostrar tu apoyo. Comparte este video con alguien que valore una historia con alma y, sobre todo, suscríbete a nuestro canal para seguir viajando al corazón vibrante de la historia. Tu apoyo nos permite seguir rescatando y contando los relatos poderosos que han dado forma a nuestro mundo.